El alba sobre las afueras de Varsovia no trajo consigo la luz, sino un manto de un blanco sepulcral que parecía querer devorar los pecados de la ocupación. La nieve caía en copos pesados, silenciosos, cubriendo los esqueletos de acero de los edificios bombardeados y silenciando el eco de una ciudad que se negaba a morir. En la penumbra de un edificio administrativo semiderruido, la élite de los tiradores de precisión de la Wehrmacht, hombres cuyas manos jamás temblaban y cuyas pupilas estaban acostumbradas a medir la distancia entre la vida y la muerte en fracciones de segundo, aguardaba inmóvil. Eran los cazadores invisibles del Reich, dotados con los rifles Kar 98K y las miras telescópicas Zeiss de última generación, instrumentos de una precisión tan absoluta que eran considerados el pináculo de la ingeniería óptica mundial. Su objetivo no era un ejército regular, sino una columna de suministros y combatientes del Socorro de la Resistencia, que se deslizaba por la carretera secundaria, un convoy que representaba la última esperanza de un pueblo asediado. El general von Kranz, un hombre cuya rigidez facial parecía tallada en el mismo granito que los monumentos de Berlín, observaba la escena desde un puesto de mando avanzado, a unos cientos de metros de la línea de fuego. Su mirada, fría y calculadora, se posaba con satisfacción en sus hombres. Sabía que cada uno de esos francotiradores era capaz de alcanzar una moneda a 300 metros bajo una tormenta. Para ellos, el convoy enemigo no era más que una serie de blancos fijos, esperando ser borrados del mapa. El silencio en la posición alemana era tan denso que podía cortarse con el filo de una bayoneta. Solo se escuchaba el leve susurro del viento invernal y el latir pausado de los corazones de los tiradores, entrenados para disparar entre cada pulsación. Cuando el primer camión de la Resistencia entró en la zona de muerte, von Kranz levantó su mano enguantada y, con una voz que portaba el peso de una ejecución sumaria, dio la orden definitiva. Feuer. Pero lo que siguió no fue el metódico estruendo de la muerte certera. En el instante preciso en que los francotiradores apretaron los gatillos, el mundo a través de sus oculares se transformó en una pesadilla de sombras y fragmentos. No hubo un estallido de gloria, sino el sonido seco de 1000 espejos rompiéndose al unísono. Dentro de las carcasas de acero de las miras telescópicas, las lentes, que deberían haber sido ventanas cristalinas hacia sus objetivos, estallaron desde su núcleo. Una red instantánea y tupida de grietas blancas se extendió por el vidrio como un cáncer de cristal, mientras una serie de manchas negras y viscosas brotaban del interior, oscureciendo por completo la visión de los tiradores. En el momento más crítico de la batalla, el ejército más avanzado del mundo se había quedado ciego. Los disparos, privados de su guía milimétrica, silbaron inútilmente por encima del convoy, o se hundieron en la nieve virgen, lejos de sus blancos. La confusión en las filas alemanas fue total e inmediata. Los francotiradores, desconcertados por la traición de su propio equipo, intentaron limpiar inútilmente los oculares, solo para descubrir que el daño era interno, una corrupción estructural que desafiaba toda explicación técnica. Von Kranz, viendo cómo su trampa perfecta se desmoronaba ante sus ojos, bramó órdenes desesperadas, pero la ventaja táctica se había esfumado. El convoy de la Resistencia, aprovechando la ceguera del enemigo, aceleró su paso, abriendo fuego de cobertura con ametralladoras ligeras que ahora sí encontraban sus objetivos en los puestos de tiro alemanes, delatados por el resplandor de sus propios disparos erráticos. Los cazadores se habían convertido en presas, atrapados en un intercambio de fuego para el que su equipo de precisión ahora no servía más que de lastre. Nadie en aquel campo de batalla cubierto de nieve podía imaginar que el origen de aquel desastre logístico no se encontraba en un fallo de fabricación fortuito, sino en la voluntad inquebrantable de una joven que meses atrás había decidido que la luz del Reich no llegaría a ver su victoria. 5 meses antes de que el cristal se traicionara a sí mismo en Varsovia, el escenario de esta guerra invisible era muy distinto.
en el corazón industrial de una planta secreta de producción óptica, donde el aire estaba saturado del olor punzante del aceite de pulido y el polvo fino de cuarzo, una joven de 18 años llamada Rivka cruzaba el umbral de la seguridad militar. Su apariencia era la de una sombra entre sombras, con el cabello oculto bajo un pañuelo humilde, la espalda ligeramente encorvada y los ojos siempre fijos en sus propios pies. Rivka se presentaba ante el mundo como Marta, una huérfana de los Sudetes cuya supuesta docilidad y origen étnico aceptable le habían permitido obtener un puesto en la línea de montaje más crítica del esfuerzo bélico alemán. Rivka no era una trabajadora cualquiera. Era la hija de uno de los maestros ópticos más brillantes de la preguerra, un hombre que le había enseñado que el vidrio no era una materia inerte, sino un cuerpo vivo que respondía a la temperatura, a la presión y, sobre todo, a la pureza de su tratamiento. En el taller de su padre, ella había aprendido que una lente es una promesa de verdad, pero que esa verdad puede ser corrompida si se conoce el secreto de su fragilidad. Tras la deportación de su familia, Rivka había transformado su dolor en un conocimiento técnico letal. Bajo su disfraz de Marta, la muchacha silenciosa que apenas hablaba un alemán tosco y que parecía no entender la magnitud de lo que se fabricaba a su alrededor, se escondía una mente capaz de detectar la mínima imperfección en la curvatura de un cristal y, lo que era más importante, de introducir una debilidad latente donde otros solo veían perfección. El taller de óptica era un santuario de precisión casi religiosa. Los ingenieros alemanes caminaban por las naves con batas blancas, tratando cada lente Zeiss como si fuera una reliquia sagrada. Rivka, encargada de las tareas de limpieza y del transporte de los delicados componentes entre las estaciones de pulido y los baños químicos de recubrimiento, era considerada por todos como una pieza de mobiliario más, una presencia insignificante que no merecía ni una mirada de sospecha. Esa invisibilidad social era su armadura. Mientras pasaba los paños por las superficies de trabajo, Rivka observaba con una atención depredadora las fórmulas de los líquidos de enfriamiento y las temperaturas de los hornos de recocido. Sabía que el vidrio óptico, bajo su apariencia de dureza, es un material sometido a tensiones internas inmensas que solo se mantienen en equilibrio mediante procesos térmicos rigurosos. En la soledad de sus pensamientos, Rivka recordaba las lecciones de su padre sobre el punto de ruptura invisible. Si se introducía una impureza química específica en el momento del recubrimiento al vacío, o si se alteraba sutilmente la tensión superficial del cristal mediante un choque térmico controlado y casi imperceptible, la lente mantendría su apariencia perfecta durante meses. Soportaría las pruebas de calidad iniciales, el transporte y el almacenamiento. Pero como una bomba de tiempo molecular, la lente estaría condenada a colapsar ante el primer estrés físico real. El retroceso de un disparo de alto calibre o el cambio brusco de temperatura de un amanecer invernal. Rivka no estaba fabricando cristales rotos. Estaba fabricando cristales que aprenderían a romperse en el momento más inoportuno para el enemigo. Cada noche, después de que los turnos principales terminaran y la planta quedara bajo la vigilancia relajada de unos pocos guardias que la ignoraban por completo, Rivka ejecutaba su sabotaje. Con movimientos que eran una mezcla de ciencia y venganza, manipulaba los depósitos de las soluciones de fluoruro de magnesio, introduciendo sales corrosivas en concentraciones tan ínfimas que no alteraban la transparencia del cristal, pero que iniciaban un proceso silencioso de degradación en la estructura misma del vidrio. Era un trabajo de una tensión insoportable. Un solo error en la dosificación, un leve rastro de sospecha en el rostro de un supervisor y su vida terminaría en el patio de ejecuciones de la fábrica. Pero el miedo de Rivka se había cristalizado en una determinación fría. Cada lente que pasaba por sus manos era una oportunidad de salvar una vida en el futuro, una forma de cegar al monstruo que pretendía devorar el mundo. El ambiente en la fábrica era opresivo,
cargado con la arrogancia de quienes se creían dueños de la tecnología más avanzada del planeta. Rivka escuchaba los comentarios de los técnicos sobre el frente, sobre cómo sus miras telescópicas estaban limpiando las ciudades de resistentes y cómo la nueva remesa que estaban produciendo sería enviada para asegurar una operación especial de gran envergadura. A través de fragmentos de conversaciones y documentos que lograba vislumbrar en los despachos de administración mientras fregaba los suelos, Rivka comprendió la magnitud del horror que se avecinaba. No solo se trataba de una ofensiva militar. El éxito de ese grupo de francotiradores era la clave para despejar el camino a una serie de transportes ferroviarios que llevaban un cargamento humano desgarrador. 1500 niños, destinados a un centro de exterminio. La columna de la resistencia que ella esperaba ayudar era el último obstáculo para ese tren de la muerte. Esa revelación transformó su sabotaje en una misión desesperada. Ya no bastaba con introducir debilidades aleatorias. Rivka necesitaba asegurarse de que toda la remesa destinada a las unidades de élite estuviera comprometida de manera uniforme. Durante semanas trabajó con una intensidad febril, durmiendo apenas unas horas en su camastro del barracón de trabajadores, con las manos agrietadas por el frío y los productos químicos, pero con la mente enfocada en el colapso del cristal. Aprendió a falsificar los sellos de inspección técnica, asegurándose de que las lentes que ella había tratado fueran las que se embalaran con destino prioritario a las unidades de Varsovia. Cada caja que sellaba era un veredicto silencioso que enviaba hacia el frente, una sentencia de ceguera para aquellos que usaban la luz para sembrar la oscuridad. El contraste entre su vida cotidiana como Marta, la joven callada que aceptaba los insultos de los capataces con una inclinación de cabeza, y su realidad interna como Rivka, la guerrera de la óptica que estaba minando el sistema logístico del Reich, era un abismo que amenazaba con devorarla. A menudo el peso de lo que estaba haciendo la hacía temblar, pero recordaba el rostro de su padre y el futuro de aquellos niños que ni siquiera sabían que su destino dependía de la pureza de una lente. El cristal, para Rivka, se había convertido en el campo de batalla definitivo. En un mundo donde la fuerza bruta parecía reinar sin oposición, ella estaba demostrando que la fragilidad, si se comprendía y se manipulaba con inteligencia, podía ser el arma más destructiva de todas. 5 meses después, en aquella mañana de nieve en Varsovia, el plan de Rivka alcanzó su clímax catastrófico. Las lentes que ella había manipulado con tanto cuidado, aquellas que habían pasado todas las inspecciones de la Wehrmacht, finalmente se enfrentaron a la realidad del combate. El choque térmico del aire gélido de la estepa entrando en contacto con el calor generado por la fricción del disparo activó las impurezas que ella había sembrado. El vidrio, incapaz de soportar la tensión molecular que ella había programado, se entregó a la destrucción. El general von Kranz, viendo a sus mejores hombres reducidos a la inutilidad absoluta, no podía comprender que su derrota había sido forjada no por un cañón enemigo, sino por la hija de un óptico que, armada con un trapo de limpieza y un conocimiento prohibido, había decidido que el cristal del Reich nunca más vería la luz del día. El veredicto de cristal se había cumplido, y en el silencio de la nieve, la justicia comenzaba a ver de nuevo. La infancia de Rivka en Praga no había sido moldeada por los juegos comunes de la juventud, sino por el silencio reverencial de un taller donde la luz era la única divinidad y la precisión el único lenguaje aceptado. Entre las paredes saturadas del aroma a aceite de cedro y polvo de esmeril, su padre, un hombre cuya paciencia parecía tan infinita como la transparencia del cuarzo, le había entregado los secretos de una ciencia que rozaba lo místico. Para el maestro óptico, la fabricación de una lente no era un simple proceso industrial, sino un acto de honestidad suprema frente al universo. Le enseñaba, mientras sus manos guiaban las de la pequeña Rivka sobre el plato de pulido, que la pureza del vidrio representaba la integridad misma del mundo, que cualquier impureza, por microscópica que fuera, cualquier burbuja de aire atrapada en el crisol de fundición,
o cualquier desviación milimétrica en la curvatura no era solo un fallo técnico, sino una mentira que distorsionaba la realidad. Si el cristal es impuro, Rivka, el ojo que mira a través de él habitará un mundo falso, solía decirle con una gravedad que ella solo comprendería años después, cuando la oscuridad descendió sobre las agujas de piedra de Praga. Aquel taller, bañado por el sol que se filtraba a través de prismas colgados de las vigas, era un ecosistema de perfección, donde Rivka aprendió a escuchar el susurro del vidrio contra el abrasivo. Aprendió a identificar los índices de refracción como quien distingue los matices de una voz amada, y a comprender que el equilibrio térmico era el alma del cristal. Sin embargo, la llegada de las botas de hierro a las calles empedradas de su ciudad transformó aquel santuario en un laboratorio de guerra. El mundo honesto que su padre le había enseñado a ver a través de las lentes se fracturó bajo la bota de la ocupación, y la ciencia de la luz fue esclavizada para servir a la puntería de los verdugos. Tras la desaparición de su familia en los transportes que partían hacia el este, Rivka se encontró sola, poseedora de un conocimiento que ahora era tan valioso como peligroso, habitando un vacío donde la única constante era un deseo de justicia que quemaba con la intensidad de un soplete. Fue en la penumbra de los sótanos de la Resistencia donde Rivka encontró a su nuevo guía, un antiguo maestro de taller que había trabajado codo con su padre y que ahora utilizaba su destreza técnica para socavar los cimientos del invasor. Este hombre, cuyas manos estaban marcadas por las cicatrices del ácido y la resistencia, no solo le ofreció refugio, sino una nueva piel. Bajo su tutela, Rivka dejó de existir para dar paso a Marta, una joven huérfana de las regiones periféricas de los Sudetes, cuya supuesta falta de educación y orfandad la hacían pasar desapercibida para la burocracia alemana. El mentor de las sombras le enseñó la lección más difícil de su vida: a ocultar su inteligencia, a bajar los párpados para apagar el brillo de la comprensión y a interpretar el papel de una asistente tosca y analfabeta. Debía ser una herramienta útil pero sin alma, un engranaje eficiente pero incapaz de entender el diseño de la máquina de la que formaba parte. La ventaja más letal de Rivka, oculta tras su fachada de sumisión, era su dominio absoluto del alemán técnico, una lengua que hablaba con una perfección gélida, pero que en público reducía a un puñado de frases fragmentadas y mal pronunciadas. Esta máscara de ignorancia le permitió infiltrarse en el complejo más protegido de la maquinaria militar nazi, el laboratorio de acabado final de instrumentos ópticos de precisión. Era un lugar donde el aire estaba filtrado y la temperatura se controlaba con una exactitud maníaca, el Sancta Sanctorum, donde se daban los toques finales a las miras telescópicas destinadas a los fusiles de los tiradores de élite. Para los supervisores de la Wehrmacht, Marta era la empleada perfecta, una muchacha diligente que manejaba los mecanismos más delicados con una suavidad innata, pero que carecía, según su arrogante juicio, de la capacidad intelectual para comprender los diagramas complejos de óptica física que cubrían las paredes del laboratorio. En el interior de aquel edificio de hormigón y cristal, Rivka se movía como un fantasma en el corazón de la bestia. Su trabajo consistía en el pulido final y el ensamblaje de las lentes de salida, el último paso antes de que los instrumentos fueran sellados al vacío. Mientras sus superiores discutían sobre la eliminación de la aberración cromática y la mejora de la luminosidad en condiciones de baja visibilidad, Rivka escuchaba y procesaba cada dato. Su mente, educada en la rigurosidad de Praga, desglosaba las vulnerabilidades de los nuevos diseños. Comprendía que la perfección técnica de la óptica alemana era a su vez su mayor debilidad. Estaban construyendo instrumentos tan precisos y tan tensos internamente que cualquier alteración en el delicado equilibrio de las capas de recubrimiento actuaría como un detonador retardado. Cada día, Rivka soportaba la humillación de ser tratada como un ser inferior, una obrera intercambiable, cuya única función
era limpiar y ensamblar. Los oficiales de las SS que inspeccionaban la planta a menudo pasaban junto a ella sin siquiera notar su presencia, hablando libremente sobre la efectividad de los francotiradores que pronto recibirían aquel equipo. Rivka, con el rostro inexpresivo y los ojos fijos en la superficie del vidrio, absorbía cada palabra, cada detalle de los envíos, cada nombre de las unidades receptoras. En su interior, la hija del óptico de Praga libraba una batalla contra la náusea y el miedo. Sabía que cada lente que pulía correctamente significaba un disparo certero contra sus propios hermanos, contra aquellos que todavía luchaban en las ruinas de las ciudades ocupadas. Su mano no podía temblar. Su engaño debía ser absoluto, pues un solo gesto de duda revelaría que Marta era una impostora con conocimientos capaces de cegar al Reich. El contraste entre su vida anterior, rodeada de la ética de la luz de su padre, y su realidad actual como saboteadora, creaba en ella una tensión casi insoportable. Rivka veía en el vidrio no solo un material, sino el campo de batalla donde se decidiría el destino de miles de personas. Sabía que su posición en el laboratorio de acabado era un privilegio único concedido por la ceguera social de sus captores. Al considerarla limitada, le habían dado acceso a las etapas más críticas de la producción, permitiéndole estar sola con las lentes durante los periodos de enfriamiento controlado. En esos momentos de soledad, rodeada del zumbido de las bombas de vacío y el resplandor estéril de las lámparas de sodio, Rivka dejaba caer su máscara y contemplaba el cristal con la mirada de una experta que prepara una traición magistral. Su mentor en el subsuelo le había advertido que la infiltración era solo la mitad de la tarea. La verdadera prueba sería el sabotaje que no deja huellas inmediatas. Rivka aplicó las enseñanzas prohibidas sobre la desestabilización molecular del vidrio. Sabía que si introducía un rastro casi infinitesimal de sales higroscópicas en el adhesivo de bálsamo de Canadá utilizado para unir los elementos de la lente, la mira telescópica funcionaría perfectamente en las pruebas de fábrica. Sin embargo, en cuanto el instrumento fuera expuesto a las condiciones extremas del frente, la humedad del amanecer seguida del calor súbito del sol, o el retroceso violento del arma, las sales absorberían la humedad interna, expandiéndose y provocando que el cristal se fracturara desde su centro geométrico. Sería una ceguera súbita, una explosión interna de opacidad que dejaría al tirador indefenso en el instante más decisivo. A medida que pasaban las semanas, el papel de Marta se volvía más denso y difícil de sostener. Rivka tenía que soportar las miradas lascivas de los guardias y el desprecio intelectual de los ingenieros, quienes a menudo la utilizaban para realizar las tareas más tediosas y repetitivas, convencidos de que su mente no daba para más. Pero en ese tedio radicaba su oportunidad. Mientras repetía mecánicamente el proceso de limpieza, sus dedos expertos detectaban las ligeras variaciones en la densidad del vidrio, seleccionando aquellas piezas que irían destinadas a los rifles de los francotiradores más peligrosos del frente de Varsovia. Su conocimiento del alemán le permitió identificar el envío X-90, una partida especial de miras destinadas a despejar el camino para el traslado masivo de niños desde los orfanatos del gueto hacia las zonas de reasentamiento, un eufemismo que Rivka conocía perfectamente como el nombre de la muerte. La responsabilidad de salvar a 1500 niños pesaba sobre su alma con más fuerza que la presión de los moldes de acero sobre el cristal. Cada noche, en la oscuridad de su dormitorio compartido, Rivka repasaba mentalmente las fórmulas químicas y los tiempos de reacción. No podía permitirse un error. Si el sabotaje era demasiado evidente, las miras serían rechazadas en la fábrica y su vida se apagaría en un instante. Si era demasiado débil, los francotiradores cumplirían su misión y el tren de los niños partiría hacia el horror. Su guerra no se libraba con pólvora, sino con la transparencia y la luz, con la paciencia de quien sabe que el cristal tiene memoria y que ella estaba grabando en su estructura una promesa de fallo absoluto.
aquella joven que una vez creyó que la pureza del vidrio era la honestidad del mundo, ahora comprendía que, en un mundo gobernado por la mentira, el cristal debía aprender a mentir para salvar la verdad. Rivka, bajo la piel de Marta, se convirtió en la maestra de la distorsión selectiva. Observaba cómo las cajas de madera, selladas con el águila imperial, se apilaban en los muelles de carga, sabiendo que dentro de cada una de ellas viajaba un veredicto de cristal que ella misma había firmado. Su padre le había enseñado a crear claridad. Ahora, ella utilizaba todo ese amor por la óptica para crear una oscuridad necesaria. El escenario estaba listo. La máscara era perfecta y el enemigo confiaba en su visión. Pero en la soledad del laboratorio, Rivka sabía que los ojos del Reich estaban a punto de quebrarse y que la luz que tanto protegían se convertiría en su propia ceguera. El silencio del Departamento de Control de Calidad no era una ausencia de sonido, sino una presión física, una atmósfera cargada de la electricidad estática de las máquinas y el aroma punzante de los alcoholes isopropílicos. En el corazón de la noche, cuando el resto de la fábrica de óptica dormitaba bajo la vigilancia somnolienta de los centinelas, Rivka se despojaba de la máscara de Marta para convertirse en una cirujana de la traición. Trabajaba en la penumbra, iluminada apenas por el resplandor azulado de una lámpara de inspección que proyectaba sombras alargadas y distorsionadas sobre las paredes de hormigón. Sus manos, que durante el día realizaban movimientos torpes y mecánicos para no despertar sospechas, recuperaban ahora la agilidad felina y la precisión microscópica que su padre le había legado en las tardes de Praga. Cada lente que pasaba por sus dedos no era solo un componente de un arma de guerra, sino un fragmento de una realidad que ella estaba decidida a quebrar. Su objetivo principal era el proceso de recubrimiento antirreflejante, una innovación tecnológica que permitía a los francotiradores alemanes ver con claridad incluso cuando el sol incidía directamente sobre el objetivo. En los estantes de reactivos, ocultos tras etiquetas de compuestos estándar, Rivka guardaba su arma secreta, un agente químico inestable que ella misma había sintetizado a partir de las enseñanzas prohibidas de su padre sobre la fotosensibilidad de los halogenuros de plata. Era una sustancia diabólica por su sutileza. En la luz controlada y mortecina del laboratorio, el reactivo permanecía invisible, una capa transparente que superaba todas las inspecciones de calidad visuales de los ingenieros nazis. Sin embargo, Rivka sabía que la estructura molecular de aquel compuesto albergaba un defecto letal. Bajo la exposición prolongada a la radiación ultravioleta del sol directo, el reactivo iniciaría una reacción en cadena irreversible, transformando el cristal diáfano en una superficie opaca, lechosa y surcada por microfracturas que convertirían la mira telescópica en un espejo negro. Con una paciencia que rayaba en lo sagrado, Rivka aplicaba el compuesto gota a gota sobre los lotes destinados a las divisiones de élite. Cada movimiento era una apuesta contra el olvido y la muerte. Mientras observaba el líquido extenderse por la superficie cóncava del vidrio, su mente volaba hacia los rostros de los 1500 niños que, en algún rincón oscuro de la maquinaria logística del Reich, estaban siendo clasificados como carga desechable. Ella no solo estaba cegando a los soldados, estaba construyendo un escudo de cristal para aquellos que no tenían defensa alguna. El conocimiento de que la vida de 1500 huérfanos dependía de la estabilidad de una mezcla química le producía un vértigo que solo lograba aplacar con la disciplina del trabajo. No se permitía el lujo del error, pues una sola gota fuera de lugar delataría el sabotaje y convertiría su sacrificio en un gesto inútil. Sin embargo, el sabotaje técnico era solo una parte de la arquitectura de su rebelión. Para salvar a los niños, necesitaba corromper no solo la materia, sino también la burocracia, ese monstruo de papel y sellos que movía los trenes hacia la aniquilación. La oportunidad surgió cuando el oficial encargado de los despachos de seguridad, un hombre consumido por la arrogancia y la complacencia, dejó su puesto bajo la custodia de un guardia
al que Rivka ya había aprendido a manipular con su disfraz de muchacha asustada y servil. Con una audacia que le helaba la sangre, Rivka logró infiltrarse en la Cancillería de la Jefatura de Guardia, un espacio saturado del olor a tabaco rancio y cuero viejo, donde los archivos de transporte descansaban como veredictos de muerte sobre los escritorios de madera oscura. El aire en la oficina estaba cargado de una tensión diferente a la del laboratorio. Aquí, el peligro no era una reacción química, sino el crujido de una madera o el eco de una bota en el pasillo. Rivka se movió con la ingravidez de un espectro, buscando entre las carpetas de cargas especiales hasta encontrar los manifiestos de transporte que llevaban el sello de prioridad para Auschwitz. Ver los nombres de los niños, reducidos a simples números en una lista administrativa, encendió en su interior una furia fría que le dio la fuerza necesaria para ejecutar el engaño final. Utilizando los sellos oficiales que el comandante guardaba bajo llave, una cerradura que Rivka había aprendido a forzar observando los movimientos de los conserjes, procedió a la sustitución sistemática de las hojas de ruta. Con una mano firme que desafiaba el terror que amenazaba con paralizarla, Rivka redactó los nuevos documentos de transporte. En lugar del destino hacia las cámaras de gas, los 1.500 huérfanos fueron redirigidos a una remota estación forestal en las estribaciones de los bosques orientales, bajo el pretexto de un traslado de mano de obra agrícola de emergencia. Era un engaño magistral que aprovechaba el caos administrativo de un ejército que empezaba a sentir el desgaste de la guerra. Ella sabía, por los mensajes cifrados que recibía a través de su mentor, que en esa estación forestal no habría capataces nazis, sino guías de la resistencia partisana, esperando entre las sombras de los abetos para evacuar a los niños hacia la seguridad de las montañas. El cambio de una sola palabra en un documento era la diferencia entre el humo de los hornos crematorios y el aire fresco de la libertad. La dualidad de sus acciones la mantenía en un estado de alerta constante, una vigilia que le consumía las energías, pero le afilaba los sentidos. Al terminar de sellar los nuevos manifiestos, Rivka sintió que cada golpe del sello sobre el papel era un disparo contra el corazón del Reich. Regresó los documentos a sus carpetas originales. Se aseguró de que no quedara ni una mota de polvo fuera de lugar y salió de la Cancillería justo cuando el relevo de la guardia empezaba a sonar en el patio exterior. El regreso a su puesto en el laboratorio de control de calidad fue un descenso de nuevo a la sombra, a la piel de Marta, la empleada limitada y sumisa que nadie sospecharía que acababa de alterar el curso de 1.500 destinos. En las horas previas al amanecer, Rivka contempló los lotes de miras telescópicas ya terminadas y embaladas en cajas de madera con la esvástica grabada. Aquellos instrumentos de muerte, destinados a los mejores tiradores del general von Kranz, portaban ahora el veneno de la ceguera. Se imaginó el momento en que el sol de Varsovia golpeara por primera vez aquellas lentes, desencadenando la reacción química que ella había sembrado con tanta meticulosa saña. El cristal, que su padre siempre había definido como la ventana a la verdad, se convertiría en el velo que ocultaría la realidad a los ojos de los asesinos. La luz, el elemento que los francotiradores necesitaban para matar, se transformaría en su mayor enemigo, traicionándolos en el instante mismo en que intentaran apretar el gatillo. El cansancio físico empezaba a hacer mella en sus hombros, pero su espíritu estaba sostenido por una claridad absoluta. Cada segundo de su vida en la fábrica, cada insulto recibido de los supervisores y cada noche de trabajo extenuante bajo la luz azulada habían convergido en este punto. Había manipulado la ciencia y la burocracia, la luz y el papel, para crear una grieta en la perfección del horror nazi. Sabía que si su sabotaje era descubierto, no habría piedad para ella. Pero el pensamiento de los 1.500 niños alejándose de los trenes de la muerte le proporcionaba un escudo mental contra el miedo. Ella era el elemento impuro que su padre le había advertido que podía corromper una mezcla perfecta. Pero en este caso, la impureza era la justicia, y la mezcla perfecta era el mal absoluto. Al despuntar el alba,
Mientras se lavaba las manos para borrar el rastro de los químicos inestables, Rivka miró su reflejo en el espejo turbio del lavabo de los barracones. Ya no se veía a sí misma como una huérfana de Praga, sino como la ejecutora de una sentencia necesaria. El sentencia de cristal estaba listo para ser dictado por el sol. Los camiones pronto cargarían las cajas y los trenes pronto cambiarían su rumbo. En el silencio de la mañana, mientras los primeros rayos de luz empezaban a acariciar las ventanas de la fábrica, Rivka sonrió imperceptiblemente. El mundo estaba a punto de volverse oscuro para aquellos que lo observaban a través de sus miras telescópicas, y en esa oscuridad, 1500 niños encontrarían la luz de un nuevo comienzo. El cristal había hablado, y su palabra era la libertad. El aire en la planta de óptica, que durante meses había sido un santuario de precisión y silencio forzado, se rasgó súbitamente con el estruendo de las sirenas y el chirrido de neumáticos sobre el pavimento helado del patio central. Las noticias del frente no solo eran malas, eran una afrenta directa a la infalibilidad técnica del Reich. Los informes detallaban con una precisión aterradora cómo la operación de los tiradores de élite se había convertido en una carnicería para las fuerzas alemanas, y cómo el general von Kranz, la mano derecha del mando regional, había caído bajo el fuego de la resistencia debido a la ceguera inexplicable de sus propios hombres. El alto mando no buscaba explicaciones técnicas, buscaba traidores. El complejo fue sellado en cuestión de segundos, transformándose de un lugar de trabajo en una ratonera de hormigón y acero, custodiada por destacamentos de la Gestapo que descendieron de sus vehículos con una ferocidad que helaba la sangre. Rivka, desde su puesto en el laboratorio de acabado, observó a través de los grandes ventanales cómo los agentes de negro comenzaban a descargar equipos que ella reconoció de inmediato con un vuelco en el corazón. Eran lámparas de vapor de mercurio de alta potencia, diseñadas para emitir una luz ultravioleta intensa. La lógica de los investigadores era impecable. Si el cristal había fallado bajo el sol, la luz negra revelaría cualquier rastro de impureza química que los ojos humanos hubieran pasado por alto. En cuanto esas lámparas se encendieran sobre las lentes de los lotes que ella había manipulado, el reactivo inestable que había sembrado con tanta paciencia brillaría con una fluorescencia delatadora. Una firma de traición que la conduciría directamente al paredón. Sabía que su tiempo ya no se medía en horas, sino en los escasos minutos que tardarían los oficiales en llegar a su sección. La calma de Marta desapareció para dar paso a la lucidez fría de Rivka, la hija del óptico, que sabía que cuando el cristal se rompe, solo quedan los bordes afilados. No había lugar para la duda ni para el ruego. Con una determinación que parecía emanar de las mismas lentes que había saboteado, se dirigió hacia la zona de almacenamiento de disolventes. Allí, en grandes recipientes de acero, se custodiaban cientos de litros de alcohol isopropílico de alta pureza y éter, sustancias altamente volátiles, utilizadas para la limpieza final de los instrumentos. Mientras el eco de las botas de los guardias resonaba cada vez más cerca en el pasillo principal, Rivka utilizó una barra de metal para golpear las válvulas de cierre y fracturar los contenedores. El olor dulce y penetrante del alcohol inundó el laboratorio, creando una atmósfera explosiva que solo necesitaba una caricia de calor para transformarse en un infierno. Con el corazón martilleando contra sus costillas, Rivka provocó el cortocircuito final. Arrojó un cable de alta tensión de una de las máquinas de pulido directamente sobre el charco de disolvente que se extendía por el suelo. El estallido no fue una explosión sorda, sino un rugido de fuego azul y naranja que se elevó instantáneamente hacia el techo, devorando las cortinas de seguridad y los planos técnicos. El fuego químico, alimentado por el éter, generó una humareda densa y acre, un velo negro que ocultó su figura en el momento exacto en que la puerta principal era derribada por los agentes de la Gestapo. En medio del caos de gritos, alarmas de incendio y el crepitar del cristal estallando por el calor,
Rivka se dirigió hacia el único camino que su conocimiento de la estructura del edificio le permitía: la red de ventilación industrial. El ascenso por el conducto metálico fue un descenso a un laberinto de hollín y calor asfixiante. Sus manos, ya marcadas por las quemaduras y el esfuerzo, se aferraban a las juntas de las planchas de acero, mientras el humo del incendio empezaba a filtrarse en el túnel. Cada centímetro ganado era una lucha contra la parálisis del miedo y la falta de oxígeno. Podía oír los disparos y los gritos de los soldados abajo, hombres que buscaban a alguien a quien culpar, mientras su preciada fábrica se convertía en una pira funeraria para su tecnología. Rivka trepó con una fuerza que no sabía que poseía, impulsada por el rostro de su padre y la imagen de los niños que, en ese mismo instante, debían estar alejándose del horror gracias a su sacrificio. Cuando finalmente alcanzó la rejilla de salida en la azotea, el aire gélido de la tarde golpeó sus pulmones como una bendición dolorosa. El techo de la fábrica ofrecía una vista dantesca. Columnas de humo negro se elevaban hacia el cielo gris de Polonia, marcando el fin de la producción de óptica de precisión del Reich en aquel sector. Pero su huida aún estaba lejos de completarse. Abajo, en la zona de carga trasera, un camión de gran tonelaje encargado de retirar los desechos de producción y el lodo de esmeril comenzaba a maniobrar para salir del recinto antes de que el incendio bloqueara las puertas de servicio. Era un vehículo pesado, cargado de escombros y residuos metálicos, una masa gris que se movía con lentitud hacia la libertad. Sin permitirse pensar en la altura o en la posibilidad de morir contra el pavimento, Rivka se lanzó al vacío en un salto de fe absoluta. El impacto contra la carga de desechos fue brutal. Un choque que le robó el aliento y le llenó el cuerpo de moretones, pero el camión continuó su marcha sin detenerse. Oculta entre los restos de cristal roto y virutas de acero, Rivka permaneció inmóvil, convirtiéndose en parte de los desperdicios que el Reich ya no necesitaba. El camión cruzó la puerta trasera justo cuando los refuerzos de las SS terminaban de rodear el complejo. Los guardias, distraídos por la magnitud del incendio y la urgencia de salvar los archivos, apenas echaron una mirada superficial al vehículo de basura que abandonaba la planta. Mientras el camión se alejaba por las calles empedradas de los suburbios industriales, el silencio comenzó a descender sobre Rivka. Un silencio solo roto por el rugido lejano de la fábrica que moría. Sabía lo que estaba ocurriendo tras ella. Una hora después de su salto, cuando el incendio fuera controlado lo suficiente como para revelar la magnitud del sabotaje en los registros y las lentes supervivientes, el mando de la Gestapo no tendría piedad. La orden sería clara e inapelable. Todos los empleados del turno de acabado, desde los ingenieros más veteranos hasta las aprendices más jóvenes, serían llevados al patio trasero y fusilados como advertencia contra cualquier futura traición. El precio de su éxito era una carga que Rivka llevaría grabada en su alma para siempre. Una deuda de sangre pagada por aquellos que, a diferencia de ella, no tuvieron la oportunidad de escapar de la sombra del cristal. Rivka se dejó caer entre los escombros del camión, mirando hacia el cielo que empezaba a oscurecerse. Ya no era Marta, la huérfana de los Sudetes. Volvía a ser Rivka, la mujer que había cegado al ejército más poderoso del mundo. A medida que el vehículo se internaba en las zonas boscosas de la periferia, donde la resistencia la esperaba para proporcionarle una nueva vida, ella sintió que el frío del invierno ya no la asustaba. Había cumplido con su destino. El cristal del Reich se había quebrado bajo la presión de su propia maldad, y en los fragmentos de esa destrucción, ella había encontrado el camino para salvar la pureza de 1500 futuros. El veredicto de cristal había sido ejecutado, y aunque el mundo a su alrededor estuviera en ruinas, ella sabía que, por fin, la luz volvería a ser honesta. El tiempo en Buenos Aires posee una cadencia distinta, una lentitud que parece diseñada para permitir que los recuerdos se asienten como el polvo sobre los muebles antiguos. Era 1985, y el sol de la tarde argentina
cálido y generoso se filtraba por las cortinas de encaje de un pequeño departamento en el barrio de Belgrano. Allí, sentada en un sillón de terciopelo gastado, Rivka Levin contemplaba cómo la luz danzaba sobre la superficie de una mesa de madera, creando prismas efímeros que le recordaban inevitablemente al taller de su padre en Praga. Durante más de 40 años, Rivka había habitado ese silencio, una existencia construida sobre la discreción de quien ha cargado con un secreto capaz de alterar el curso de la historia. Para sus vecinos, ella era solo una anciana de gestos suaves y mirada ausente. Nadie sospechaba que bajo esa apariencia frágil se ocultaba la mujer que había cegado al acero del Reich. Esa tarde, el cartero había dejado una banda postal pesada, enviada desde los archivos recién desclasificados en Europa. Al sostener el paquete entre sus manos, Rivka sintió un frío repentino que no pertenecía al clima austral, sino al invierno de 1944. Con dedos que conservaban la memoria de la precisión, rompió el sello y extrajo un conjunto de documentos que olían a papel viejo y a la aridez de la burocracia militar. Eran los informes oficiales de la Comisión de Investigación de la Wehrmacht sobre el defecto técnico masivo en la óptica de precisión de las unidades de élite en Polonia. Al leer las palabras mecanografiadas con la rigidez alemana, Rivka sintió que el pasado finalmente la alcanzaba, no para reclamarla, sino para otorgarle el lugar que la historia le había negado. Los documentos describían con una mezcla de horror y asombro técnico cómo, en el invierno de aquel año, miles de miras telescópicas Zeiss, consideradas las mejores del mundo, se habían vuelto inútiles en el campo de batalla. Los expertos de la época hablaban de una inestabilidad molecular imprevista en el recubrimiento y de fracturas espontáneas del cristal bajo estrés solar. Los informes de la Gestapo, llenos de una furia impotente, detallaban las ejecuciones de ingenieros y supervisores alemanes, hombres que murieron sin comprender jamás cómo su ciencia perfecta había sido corrompida. Rivka recorrió con los ojos las descripciones de las lentes lechosas y rotas, las mismas que ella había manipulado en la penumbra del laboratorio. La confirmación oficial estaba allí, escrita con la misma caligrafía que una vez firmó sentencias de muerte. El colapso de la puntería alemana no había sido un accidente, sino el resultado de un sabotaje filigrana, una obra maestra de la traición óptica ejecutada por una joven que ellos consideraban insignificante. Pero junto a los informes técnicos, el paquete contenía algo mucho más vital, algo que hizo que las lágrimas, contenidas durante décadas, finalmente surcaran su rostro arrugado. Eran las actas recuperadas de las estaciones de tren y los diarios de la resistencia partisana. Los documentos confirmaban el destino de los 1.500 niños cuya ruta ella había alterado en los manifiestos de transporte. Gracias a su intervención en la cancillería de la fábrica, aquel tren nunca llegó a las chimeneas de los campos de exterminio. En su lugar, los niños habían sido recibidos por los lías del bosque, ocultos en aldeas remotas y monasterios hasta el fin de la guerra. Lo que Rivka sostenía ahora no eran solo papeles, sino la prueba de una vida multiplicada. El paquete incluía una carpeta adicional con cartas y fotografías enviadas desde Tel Aviv, Nueva York, París y Varsovia. Eran mensajes de los descendientes de aquellos 1.500 huérfanos, fotos de bodas, de graduaciones, de recién nacidos que llevaban nombres que Rivka reconoció con un sollozo. Miles de personas que hoy caminaban por la tierra, que amaban y soñaban, solo porque una joven de 18 años había tenido el valor de quebrar el cristal y cambiar una palabra en un papel de transporte. Aquellos niños del bosque se habían convertido en médicos, maestros, artistas y padres, creando una red de vida que se extendía por todo el planeta. Una luz que emanaba directamente de la oscuridad que ella había sembrado en el corazón del enemigo. Rivka dejó los documentos sobre su regazo y miró sus manos. Eran manos viejas, surcadas por venas azules y manchas de la edad,
las mismas manos que una vez se cubrieron de alcohol isopropílico y sales químicas para corroer la visión de los asesinos. Durante años se había preguntado si su sacrificio y el riesgo constante habían valido la pena, si el fuego que provocó en la fábrica y el destino de sus compañeros que no pudieron escapar habían sido un precio justo. Ahora, con las cartas de los nietos de los supervivientes sobre la mesa, la respuesta era de una claridad absoluta. Ella había sido el instrumento de una justicia poética y técnica. Había utilizado la luz, la misma luz que su padre amaba, para proteger a los inocentes y desarmar a los culpables. Se levantó del sillón con una dignidad renovada y se acercó al ventanal del departamento. Afuera, la ciudad de Buenos Aires bullía con el ruido del tráfico y la vida cotidiana, una sinfonía de existencia que le resultaba reconfortante. Rivka recordó las palabras de su padre sobre la pureza del vidrio. Comprendió que la honestidad del mundo no siempre reside en la transparencia total, sino en la capacidad de la luz para adaptarse y salvar aquello que es sagrado. Ella había apagado la visión del Reich, sumiendo a sus tiradores en una oscuridad necesaria para que 1500 futuros pudieran ver el amanecer. Aquella ceguera que ella provocó fue el velo que permitió que la vida floreciera en medio de la carnicería. El veredicto de cristal estaba completo. Rivka Levin, la hija del maestro óptico de Praga, ya no era una sombra en la historia. Al cerrar los ojos, no vio las llamas de la fábrica ni el humo negro que la persiguió en su huida. Vio los rostros de los niños en las fotografías, las sonrisas de personas que nunca sabrían su nombre, pero que llevaban su acto de valentía en cada latido de sus corazones. La luz que ella había manipulado con tanta saña y precisión se había transformado en el resplandor de miles de vidas. Sabía que su padre, allí donde estuviera, estaría orgulloso de saber que su hija no solo aprendió a pulir el cristal, sino que aprendió a utilizarlo como un escudo para la humanidad. En el silencio del atardecer porteño, Rivka sintió que el peso del secreto se disolvía, dejando en su lugar una paz profunda y luminosa. Había dictado una sentencia justa y la había ejecutado con la perfección de una maestra. El cristal se había roto, pero la verdad permanecía intacta. El resplandor que emanaba de aquellas cartas era más fuerte que cualquier mira telescópica, más brillante que cualquier sol de invierno. Rivka Levin volvió a mirar sus manos una última vez. Sonrió con una melancolía victoriosa y por primera vez en 40 años dejó que la luz del sol la envolviera por completo, sabiendo que gracias a ella el mundo era un lugar donde la visión de la justicia finalmente había prevalecido. El veredicto de cristal había salvado el mañana.